Tenemos 4 leyes ahí. Ley combinada de los gases, ya la vimos. Ley de Boyle, ley de Charles y la ley de Gay-Lewis. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver todas las leyes de una vez. Tenemos la ley de los gases ideales. Esta ley de los gases ideales sino parte de una ley que se conoce como la ley de Avogadro para los gases, ¿sí? Incluso aquí ya manejamos una variable más, son los moles, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que rige esta ley? Y que nosotros le dijimos al principio la mamá de las fórmulas en los gases, ¿sí? Es la que siempre vamos a utilizar. Presión por el volumen del gas va a ser igual al número de moles de ese gas por la constante de los gases ideales y por la temperatura. La famosa fórmula PV igual a nRT. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Bueno, recordemos qué significan las siglas, ¿no? Por si acaso algunos no siguieron. P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles de ese gas, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Ahora, de acuerdo a la constante de los gases ideales, ¿cuánto es la constante de los gases ideales? La que nosotros utilizamos aquí en este prepolitécnico es 0,082. ¿Por qué? Porque sus unidades son atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Esas son las unidades de esta constante que nosotros utilizamos aquí, ¿no? ¿Sí? 0,082, pero recuerden las unidades, atmósferas por litros sobre mol Kelvin. ¿Por qué? Porque es esta constante, son las unidades de la constante que a mí me obligan a trabajar con esta fórmula, ¿sí? Siempre la presión ¿en qué? En atmósferas. ¿Ah? Siempre el volumen ¿en qué? En litros. ¿Sí? Y siempre la temperatura ¿en qué? En kelvins. Por esa razón siempre estoy obligado, cuando yo vaya a utilizar esta fórmula, a convertir mi presión en atmósfera, en unidades de atmósfera, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo está claro. Ahora, matemáticamente yo puedo jugar mucho con esa fórmula, ¿sí? Y una de las que más se utilizan para ustedes es lo siguiente. ¿Recuerdan a qué era igual n el número de moles? ¿A qué era igual? Masa sobre lo mal llamado peso molecular, ¿no? Que realmente es la masa molar o la masa fórmula, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo ingreso esto al P por V igual a nRT? Es decir, lo voy a ingresar aquí, ¿no? ¿Qué pasa si lo ingreso ahí? Veamos qué me da. Presión por volumen va a ser igual a la masa sobre el peso molecular por R y por T. Vamos a reordenar esa fórmula. Peso molecular para acá. Presión por el peso molecular va a ser igual a la masa sobre volumen por R y por T. ¿Qué es esto? Masas, probando, ya. Masa sobre volumen, ¿qué es? Esto es densidad. Y tenemos la ley de los gases ideales, pero ahora utilizando ¿qué? Presión por el peso molecular del gas con el que estamos trabajando va a ser igual a la densidad por la constante de los gases ideales y por temperatura. Ahora, vale la pena recalcar que esta densidad, para ser utilizada en esta fórmula, ¿en qué unidades debe estar? ¿Ah? ¿En qué unidades debe estar? Gramos sobre litro.
gramos sobre litros. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Alguna pregunta? Cuidado, en el examen les van a dar a ustedes una densidad en gramos sobre mililitros y van a utilizar esa densidad. No podemos utilizar esa densidad. ¿Por qué? Porque la constante de los gases ideales, R, es atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Es litros. Hay que convertir esa densidad, o la parte de la densidad que era mililitros, hay que convertirlas ¿a qué? A litros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro entonces? Miren que tenemos dos formas de presentar la ley de los gases ideales. Ambos nos van a servir, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, vamos a entrar a ejercicios. Empezamos con uno sencillo y vamos aumentando el nivel, ¿no? Muy bien, miren, este problema dice así. Una lata para rociar un aerosol. Una lata para rociar un aerosol. Una lata para rociar un aerosol de volumen 325 mililitros. De volumen 325 mililitros. Contiene 3 gramos de propano. Contiene 3 gramos de propano, C3H8. Contiene 3 gramos de propano, C3H8. Como propelente. Como propelente. Punto seguido. Seleccione la opción que muestra. Seleccione la opción que muestra la presión en atmósferas, de este gas en la lata, la presión en atmósferas de este gas en la lata si la temperatura en su interior es de 28 grados centígrados. Si la temperatura en su interior es de 28 grados centígrados. Bien, ¿cómo haríamos ese problema? Primero, para resolver estos problemas tenemos que identificar nuestras variables, ¿no? Me están hablando una lata para rociar aerosol de volumen 325 mililitros. ¿Qué me están dando? Si ya me están dando el volumen de la lata, ¿me están dando el volumen de quién? Del gas. Recordemos, ¿cuál es la propiedad principal del gas? El gas siempre ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, me están dando el volumen, que es igual a ¿cuánto? 325 mililitros, contiene 3 gramos de propano. ¿Sí? Me están dando una masa, ¿no? Masa igual 3 gramos de C3H8. Luego me dicen, seleccione la opción que muestra la presión en atmósferas de este gas en la lata si la temperatura en su interior es de 28 grados centígrados. Me están dando también ¿qué cosa? La temperatura 28 grados centígrados. Entonces tengo volumen, tengo masa y tengo temperatura. ¿Qué más puedo hacer ahí? ¿O cómo puedo sacar la presión? Porque recuerden que me están pidiendo la presión en atmósferas. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cómo hago? Sencillo, ¿verdad? Uso la ley de los gases ideales. Presión por volumen debe ser igual al número de moles por R y por T. O sea, por la constante de los gases ideales y por la temperatura. Pero recordando que el volumen debe estar ¿en qué?
litros. Entonces, por 1 litro tiene 1000 mililitros. ¿Cuánto sería esto? 0,325 litros. ¿De acuerdo? La proporción del compuesto, es decir, la masa o la cantidad del compuesto debe estar en ¿qué? Moles. Yo lo tengo en gramos, pero puedo convertirlo a moles, ¿verdad? Yo sé que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces la masa, tengo 3 gramos de propano. ¿Cuánto es la masa molar del propano? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 44. ¿O cuánto? 44 gramos de propano. ¿Cuánto me va a dar eso en moles? 0.068 moles de propano. Perfecto. ¿Y la temperatura debe de estar en qué? ¿Mandé? En Kelvin. Entonces temperatura va a ser igual a 28 más 273 para tenerlo en Kelvin. ¿Cuánto da eso? 301 Kelvin. Ahora sí, ¿puedo o no puedo hallar la presión? Que esto es lo que me piden. ¿Sí, verdad? Entonces presión va a ser igual al número de moles por R, que es la constante, por la temperatura y sobre el volumen. N, 0,068 moles por R, 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin, y por la temperatura 301 Kelvin sobre el volumen, que es ¿cuánto? 0,325 litros. ¿De acuerdo? Se van los moles con los moles, ¿sí? Se van los Kelvin con los Kelvin y los litros con los litros. ¿Cuánto me va a salir la presión y en qué unidad? ¿Cuánto sale? 5.18, y la unidad que es atmósferas. ¿Alguna pregunta?